Bienvenidos, amables televidentes, a Congreso y Sociedad, programa institucional de la Secretaría General del Senado de la República. Es una veterana excombatiente de las FARC, con una sólida formación política de izquierda. Conoce el país de palmo a palmo. Tiene un análisis realista y muy descarnado sobre la Colombia de hoy. Habla claro y sin tapujos. Bienvenida a Congreso y Sociedad, la senadora de la Fuerza Alternativa Revolucionaria de Colombia, FARC, Griselda Lobo. Muchísimas gracias, Néstor, por invitarme a su programa. Un saludo muy especial para ti y todo el equipo de trabajo que detrás de cámara nos está ayudando hoy. Gracias. 3 años de la firma del acuerdo de paz están a punto de completarse. El país reclamó durante mucho tiempo que las FARC cambiaran las balas por los votos y el discurso. ¿Cómo les ha ido en las urnas? Bueno, 3 años, ya pronto celebramos el 26 de noviembre, los 3 años de la firma del acuerdo. ¿Cómo nos ha ido en las urnas? Por supuesto que si contabilizamos votos diríamos que no ha sido la mejor votación, pero hemos hecho un ejercicio muy importante. Estamos empezando a adquirir experiencia en estas lides de la contienda electoral, cómo se hace, cómo se ejecutan. Nosotros aprendimos en nuestra fuerza guerrillera, en la resistencia armada, a ser excelentes guerrilleros, a prepararnos día tras día a ser cumplidores de la disciplina, pero no nos habíamos preparado para enfrentar las maquinarias políticas de nuestro país, pero además de eso unas maquinarias violentas, unas maquinarias con una propaganda hacia los revolucionarios y sobre todo hacia nosotros, la resistencia, quienes firmamos la resistencia armada y quienes firmamos el acuerdo, muy pero muy desafortunada. Una campaña propagandística de todo orden, de generar sobre todo temor en la población para evitar que la gente, por supuesto, deposite el voto en las urnas a favor nuestro. Pero han habido experiencias muy interesantes en este proceso de reincorporación a la vida civil. Ustedes se han encontrado, por ejemplo, con las víctimas, han pedido perdón. ¿Cómo ha sido esa relación con las víctimas? Experiencia nos hemos encontrado incluso, Néstor, en el puerta a puerta, porque nos hemos dedicado también a hacer puerta a puerta, y hemos encontrado que la gente nos dice felicitaciones por haber firmado la paz, el país lo necesitaba, felicitaciones, felicitaciones. Nosotros nos hemos encontrado con esas opiniones de gente en la calle, pero cómo nos ha ido en los procesos de reconciliación con las víctimas, yo digo una experiencia muy significativa. ¿Por qué una experiencia muy significativa? Es sentarnos con ellos, es sentarnos con las víctimas, por ejemplo, del Club de Nogal, y estar ellos allá al frente y decirnos de todo, pero también, y nosotros aquí tranquilamente escucharlos, pero también ellos nos escucharon. Pero una señora se levantó con su piernita enfermita y nos dice, sí, los hemos escuchado, nosotros necesitamos la verdad de lo que pasó y el por qué. Y también, como ustedes nos lo acaban de decir, que van a hacer política. Pero les pedimos, sí, que no se vayan a unir a los corruptos del país. Ustedes tienen que hacer política limpia. Una señora que nos diga así, eso es muy significativo e importante para nosotros, porque sencillamente es reconocernos y reconocernos entre pueblo. Los espacios territoriales, ¿cómo están viviendo los exguerrilleros allí en esos espacios? ¿Tienen todos el respaldo del Estado para sobrevivir? ¿Los proyectos? ¿Cómo marcha esto? Bueno, mira, ahí tenemos bastantes dificultades. Nosotros en este momento tenemos 24 espacios, o sea, ETCRs, que son espacios transitorios, ETCRs sí son espacios territoriales de reincorporación y capacitación, 24 en este momento, y 63 nuevas áreas de reincorporación. Eso hemos crecido porque de estar en el espacio no se obligó a que la gente estuviera ahí, sino que se le dio la libertad, y muchos compañeros nuestros salieron donde se tenían sus nichos familiares biológicos, como también otros fueron donde estaban sus nichos políticos, porque nosotros conformamos una familia política también, y estamos ahí, en esos espacios. ¿Qué ha pasado con los proyectos productivos y de qué hemos vivido este tiempo? Afortunadamente, Naciones Unidas y agencias internacionales nos han ayudado con proyectos productivos pequeños, pero nos han ayudado, y eso ha sostenido una pequeña renta para los combatientes.
también hay que aclarar que el gobierno aún sostiene la renta básica, que se llama mensualidad, para los excombatientes que están en los espacios y que están cumpliendo con el proceso de reincorporación. Ese pequeño recurso con lo que producen los proyectos productivos que hemos recibido la solidaridad y ayuda de Naciones Unidas es lo que nos mantiene en los espacios, o sea, con eso nos sostenemos. Con el gobierno sí estamos, claro, adelantando proyectos productivos, se han aprobado en totalidad unos 35 y en este momento empieza apenas el desembolso para 21, pero tenemos una gran dificultad, es que hace 3 años le estamos diciendo al Estado, al gobierno, ahora al nuevo gobierno, que necesitamos tierras y aún no tenemos resuelto lo de tierras. Mira, nosotros somos mujeres y hombres del campo. Como somos hombres y mujeres del campo, necesitamos la tierra para cultivar, para un proyecto productivo. Y hoy todavía no tenemos las tierras para ejecutar los proyectos productivos y esa es una gran dificultad. Pero dentro de los acuerdos están previstas el otorgamiento de esas tierras. Claro, dentro del acuerdo en su tercer punto contempla el fin del conflicto y los compromisos están ahí de que el gobierno provee todo lo que se necesita para la reincorporación colectiva, la reincorporación social, política y económica, porque nosotros nos comprometimos con el gobierno a hacer la dejación de armas, con el gobierno y el Estado. Luego de la dejación de armas, hacer el tránsito a fuerza política. Y estamos hoy que estar aquí sentada contigo es parte del cumplimiento con el Estado y también del compromiso que nosotros tenemos con la sociedad colombiana en fuerza política. Por eso, y ahí en el acuerdo está contemplado que el gobierno nos facilita las tierras para nuestra reincorporación, para la ejecución de los proyectos productivos. ¿Han habido muchos otros obstáculos en la implementación de los acuerdos? Nosotros tenemos bastantes obstáculos en la implementación de los acuerdos. El acuerdo, este gobierno desafortunadamente va al exterior, va fuera del país, allá es pro paz, pero al regresar aquí totalmente antipaz, y lo digo por qué. Tenemos los programas, porque el acuerdo contempla unos programas, están paralizados. Los mecanismos que hay producto del acuerdo los dilatan. Los mecanismos son la comisión, la CECIBI, que es la comisión de seguimiento a la implementación del acuerdo y es la encargada de ir evaluando, de ir permanentemente evaluando la implementación del acuerdo, que es una comisión conjunta creada entre las FARC y donde hay delegados de las FARC y por supuesto delegados del gobierno. Ahí hace presencia el señor Archila, el señor Ceballos, la señora ministra también en ocasiones va a acompañar la CECIBI y el Consejo Nacional de Reincorporación, que también está componente FARC, componente gobierno. Entonces estos son los mecanismos y estos mecanismos los dilatan en el tiempo y no tenemos una proyección hacia dónde vamos a ir con el actual gobierno. ¿Cuáles son los programas? Por ejemplo, el programa de sustitución gradual de cultivos ilícitos está totalmente paralizado. Habíamos avanzado, que incluso hay 123.000 familias afiliadas al programa y habíamos avanzado una parte, pero llegó el nuevo gobierno y lo paralizó totalmente. Estamos empezando, el gobierno está empezando a implementar los PEDET, pero unos PEDET que va y los impone, unos PEDET que no los concerta con las regiones, con las comunidades afectadas, donde el Estado no llegó y donde impactó tan fuerte el conflicto. Griselda Lobo, senadora de la Fuerza Alternativa Revolucionaria de Colombia, aquí en Congreso y Sociedad. Vamos a algunos mensajes institucionales y ya regresamos con su apasionante historia de vida.
nuevo en Congreso y Sociedad con la senadora Griselda Lobo. 35 años en la guerrilla. ¿Cómo llega una adolescente a la guerrilla de las FARC, allá en la región de Santander, de la cual usted es oriunda? Bueno, ¿cómo llego yo a la guerrilla de las FARC? Sencillamente el Estado, la falta de oportunidades, de no tener recursos para una profesión que era lo que añoraba, ser una médico, y esto sin recursos, en medio de una situación económica muy difícil, porque vengo de un hogar muy numeroso, somos bastantes hermanos, 18 hermanos, no habían los recursos necesarios para una educación, y sin contar con el apoyo, estas circunstancias son las que me obligan a pedir el ingreso a las FARC. Pedí el ingreso a las FARC, incluso no me querían llevar con ellos, me decían que tenía que estar pendiente de mis hermanitos, porque tenía 7 hermanitos pequeños, no había quien cuidara de mis hermanos, pero yo insistí, hasta que les dije, no, yo me voy con ustedes. Y efectivamente ingresé de 17 años y aquí estoy, en la guerrilla me formé, en la guerrilla pude estudiar, en la guerrilla leíamos, porque la guerrilla la constituía 3 ejes fundamentales: estudio, trabajo y disciplina. ¿Por qué? Tú estudias con disciplina, tú trabajas con disciplina, ¿sí? Un trabajo colectivo, un trabajo de autoabastecimiento, porque sembrábamos para nosotros, y por supuesto el estudio. ¿Qué estudiamos? Geografía, matemáticas, lectura crítica, filosofía, economía. De todo había que estudiar porque había que saber, matemáticas, porque para todo se necesita las matemáticas, absolutamente para todos, hasta para una pequeña receta de cocina. Entonces era esa una actitud que nosotros, de disciplina en el estudio en nuestra vida guerrillera. Había que conocer nuestro país, por eso se estudia geografía. Recorrió muy buena parte del país caminándolo. Claro que sí, recorrí el Caquetá, el Meta, Guaviare, parte de Cundinamarca, Arauca, norte de Santander, ahora último el norte de Santander. Por esos lugares recorrí, por esos lugares aprendí también las necesidades tan enormes, y las vi, las necesidades tan enormes que viven los campesinos en esos departamentos alejados de aquí del centro. Una vida de lucha y sacrificios. Supongo que su vida peligró en muchas ocasiones. Casi todos los días está uno en peligro, porque casi todos los días se recibía el acecho, el asedio del enemigo, por tierra o si no por bombardeos, por ejemplo. Casa Verde, que hace muchísimos años, yo estaba muy joven, fue 8 días de constantes bombardeos, todos los días recibíamos bombardeos, eso fue impresionante, esa etapa. Luego estuvimos una etapa tranquilos, pero de nuevo, cada vez que éramos descubiertos nos bombardeaban, porque esa era la intención del ejército, eliminarnos a como fuera lugar. ¿Hubo algunos momentos felices allí? Claro que se viven momentos felices, no todo es guerra ni todo es sufrimiento. Vivíamos, eso es parte de lo que uno añora ahora aquí, de esa vida colectiva y hermosa que teníamos, en que disfrutábamos. Así como disfrutábamos las alegrías, también compartíamos las tristezas, pero nuestra vida colectiva nos formaba, nos daba ánimo, nos entusiasmaba a cumplir metas, nos exigía a cumplir metas, y eso era lo hermoso. ¿Soñaba usted con la conquista del poder? Soñaba con la conquista del poder y querer transformar la vida política, económica de nuestro país. Claro que soñaba. Ingresé soñándome un país mejor, muy joven. Ingresé soñándome un país diferente, un país por lo menos donde todos los jóvenes lograran realizarse como profesionales. Ingresé soñándome un campo con las vías terciarias, por ejemplo, con carreteras. El pasado 11 de abril radicamos en el Senado de la República el proyecto de ley en que creamos la Subdirección Nacional de Vías Terciarias, con el objetivo de conectar nuestro país, pero con verdaderas vías terciarias, no como esta por la que estamos transitando en este momento. Si nosotros con mis padres nos tocaba caminar 8 horas para llegar al primer pueblito y vender lo que producía la finca y comprar el mercado.
Entonces, ¿cómo uno no se va a soñar con un país diferente, con carreteras, por ejemplo, para que los campesinos puedan traer sus productos a los municipios o acá a los centros urbanos? ¿Extrañaba a su familia? ¿Pudo verse con ellos? Al comienzo sí, claro que extrañé a mi familia, extrañé a mi mamá, a mi papá, no, ya después de 14 largos años es que logré de nuevo contactarme con ellos. No lo hacía por seguridad, por evitar que les ocurriera algo. No fue posible porque siempre llegaron un día a mi casa, maltrataron a mi padre, lo torturaron, a mi papá, a un hermanito. ¿Cómo fueron esos 24 años teniendo como compañero a el líder de la guerrilla de las FARC, Manuel Marulanda Vélez? Fueron 24 años de fructíferos, fueron 24 años de una relación de pareja normal, con dificultades, pero también con muchísimas alegrías, de retos, de formación y de retos. Fueron 24 años que lo acompañé en diferentes trabajos, como fotografía, hice una parte de fotografía, estuve al lado de él como secretaria también, ejerciendo la tarea de secretaria, y luego como comunicadora, pero bien. ¿Qué personaje era él? Oh, era una persona maravillosa, una persona de una humanidad increíble, increíble, increíble. Era una persona que amaba a los animales, una persona que nos enseñó a cuidar el medio ambiente, una persona que nos enseñó a ser ecologistas, una persona que nos enseñó algo muy, muy particular. Él no permitía que nosotros maltratáramos verbalmente, por ejemplo, al ejército, al enemigo. Nos decía, no, el enemigo se respeta, pero no se le maltrata. Lo cortés no quita lo valiente. Era un hombre disciplinado, que permanentemente oía noticias, permanentemente estaba analizando la situación real del país. De una inteligencia y una capacidad de liderazgo. Sus años de experiencia de guerra, porque le tocó enfrentar esta guerra, le enseñaron muchísimo, muchísimo. Le enseñaron cómo pensarse, cómo ponerse en los zapatos de sus tropas, pero también le enseñaron cómo analizar y en qué momento analizar las movidas del enemigo, lo que hacía el enemigo, pero también las salidas políticas al conflicto armado, porque él era un hombre de paz. Así como pensaba cómo defendernos, también pensaba cuál era la salida adecuada y en qué momento. Por ejemplo, el camarada Marulanda, yo le digo así, él decía que el día que se sentaran los militares con nosotros, empezaríamos de verdad a buscar la solución política al conflicto. Y efectivamente eso ocurrió. ¿Su muerte trajo una profunda desmoralización en la guerrilla? Como revolucionarios y como humanos sentimos profundamente la desaparición de nuestro comandante, porque era un hombre de muchísima autoridad, de ejemplo. Él era un hombre que decía siendo, no era un hombre de discursos permanentes, pero sí un hombre a quien se le consultaba todas las decisiones que hubiera que tomar. Por ejemplo, era un hombre que decidía, a quien se le consultaba absolutamente todo. Entonces, eso y su autoridad que tenía alrededor de nosotros por su experiencia, claro que sentimos profundamente su desaparición física. ¿Timochenko fue un digno sucesor de Tiro Fijo? Absoluto, sí. Camarada Timo estuvo en sus años de juventud al lado, fue tropa de él, y por supuesto que es un digno representante del legado del camarada Marulanda. Bueno, la senadora Griselda Lobo, en Congreso y Sociedad. Vamos a unos mensajes institucionales y a un segmento final para conocer su apasionante historia. Soy la patrullera Tatiana. Mi labor con honor es proteger la integridad de los colombianos. Mi sitio de trabajo es el Senado de la República. Soy Diego, hago mis prácticas aquí en el Senado y me preparo para servirle con honor al país. De nuevo en Congreso y Sociedad con la senadora Griselda Lobo, de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, FARC. Sí. ¿Fue un error haber mantenido el nombre de las FARC? Lo que pasa es que para nosotros, internamente,
los exguerrilleros. FARC es nuestro corazón, porque vivimos, por lo que construimos entre todos, por lo que representa en nuestro colectivo. Pero seguramente no percibimos esa imagen que había de FARC fuera y de lo que el gobierno y medios de comunicación, algunos medios de comunicación, influenciaron tan mal y estigmatizaron tanto nuestro nombre. Nosotros estamos pensando ahorita en nuestro próximo congreso que se va a realizar en enero, estamos pensando seriamente el cambio de nombre, incluso ya tenemos varias propuestas para llevarla allá a la asamblea, porque es realmente la asamblea la que define qué nombre vamos a llevar de ahora en adelante. Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. ¿Sí? De todas maneras, en términos políticos, pues el nombre es acertado, pero ya en términos de venta, de marketing electoral, ya parece no nos ayuda. No ser lo más Sí. conveniente. Senadora, hablando de todo un poco, hay un referente muy cercano, que son las elecciones del 27 de octubre. Sí. Hay evidentemente un ascenso de las fuerzas alternativas. ¿Qué lectura le da usted al resultado de esa elección? Bueno, mira, las elecciones del 27 de octubre marcan un nuevo viento en Colombia. Las fuerzas alternativas, las fuerzas progresistas avanzaron en posiciones de las alcaldías muy importantes, también en consejos y en alcaldías regionales, locales, y eso es muy importante para nosotros y para la gente que está, ¿qué análisis nos da a nosotros? Que sí Colombia está buscando el cambio, que Colombia no quiere la guerra, que no quiere más la guerra. Eso es sencillamente eso. Colombia busca vientos y vientos de cambio a favor de las grandes mayorías. Nosotros particularmente, si tú me preguntas cuánta votación, no, fue mínima, pero es que hicimos un ejercicio que nunca en nuestra vida guerrillera, exguerrillera, habíamos hecho. Ustedes se han preparado para venir a incorporarse a la vida democrática del país. El ambiente que ustedes han encontrado, 5 representantes, 5 senadores en ambas corporaciones legislativas, ¿es propicio? ¿Han sido bien recibidos? Bueno, mira, ahí hemos encontrado, por supuesto que de las fuerzas democráticas hemos encontrado a nivel de Congreso y de Senado y de Cámara, pues un ambiente de relacionamiento importante. Hemos encontrado un ambiente adverso, sí, en el partido de gobierno, no podemos negarlo, con un discurso muy descalificador hacia nosotros, pero ya ahora creemos que nos hemos ganado un espacio porque como fuerza nos mantenemos, como equipo de trabajo nos mantenemos ahí y una cosa importante, hemos logrado el apoyo de otras fuerzas, incluso para nuestros proyectos de ley, y eso ha sido muy significativo. Hoy en Comisión Sexta, por ejemplo, pasó en primer debate un proyecto de ley que lo presentamos de nuestra autoría, que es sobre las vías terciarias, y fue votado por unanimidad, y eso es muy, pero muy importante para nosotros. Estamos empezando en las líderes del Congreso. Eso de las vías terciarias es una necesidad que usted avisoró en sus recorridos por el país cuando pertenecía a la guerrilla. Es una necesidad urgente. Las vías terciarias nos conectan, nos integran a los territorios. Las vías terciarias van a permitir que los campesinos puedan comercializar sus productos. Las vías terciarias nos acercan campo-ciudad, nos interconectan entre veredas. Entonces, si queremos un país próspero, si queremos un país íntegro y en paz, empecemos por las vías terciarias. ¿Usted calificaría a este gobierno del presidente Iván Duque de un gobierno guerrerista? El gobierno del presidente Iván Duque está a tiempo. Mira que está a tiempo de remar esta barca pesada de la paz y llevarla a buen puerto, de remar esta barca pesada de la paz que se llama Colombia y llevarla a buen puerto. Está a tiempo de hacerlo. Sería muy importante que el gobierno del presidente Iván Duque pasara a la historia como el gobierno que implementó el acuerdo final.
A pesar de todos los obstáculos que ha encontrado este proceso de paz y la implementación de estos acuerdos, las FARC decididamente no regresarían a la lucha armada. Decididamente no. Nuestro compromiso adquirido es continuar en este proceso y hacia allá vamos caminando, con mucha gente que ya se nos acerca. Es que eso es lo hermoso, que nos estamos acercando y se nos están acercando sectores de la sociedad a acompañarnos, porque el acuerdo no es para nosotros, el acuerdo fue firmado para la sociedad colombiana y está en manos de ella la implementación del acuerdo. Y un hecho muy doloroso que afecta a todo este proceso, el asesinato, la eliminación de los líderes sociales. ¿Cuál es su lectura? Mi lectura al respecto es que desafortunadamente continúa el conflicto en Colombia. Desafortunadamente continúan los falsos positivos. Desafortunadamente hay un sector de nuestro país, un sector que quiere volver a la guerra a Colombia. Y por eso tenemos estos asesinatos día tras día de líderes y lideresas y también de los firmantes de la paz, que ya suman 168. Nosotros tenemos casi 800 líderes y lideresas asesinados, 168 firmantes de la paz. Por Dios, ¿a dónde nos van a llevar esta clase política que nos está gobernando? ¿Sabían ustedes que corrían ese riesgo? Nosotros, pues exactamente estos riesgos, pero teníamos riesgos en la guerra y aquí también. Por supuesto que ahora, y viendo las condiciones que hay, corremos riesgos. Claro que corremos riesgos. ¿Cómo es la vida normal de cualquiera de ustedes o de los excombatientes? Bueno, la vida normal de los excombatientes en los espacios es trabajar, es estudio, porque en los espacios se está adelantando un proceso de estudio. Están nivelando, los compañeros están nivelando sus saberes, están incluso haciendo ciclos, porque están estudiando por ciclos. Tenemos un espacio, por ejemplo, el de Filipinas, en que los compañeros están adelantando ya sus estudios superiores. Eso es muy, muy importante y gratificante para nosotros. Y la vida de nosotros los senadores, sí, es reuniones, es los proyectos de ley, es aquí en el Congreso, es cumpla allí y cumpla acá. ¿Tienen esquemas de protección? Sí, señor, nosotros los parlamentarios tenemos esquema de protección, no se debería tener. Hacia allá tenemos que llegar nosotros. Nosotros tenemos que llegar a un pacto político de todos los partidos y las organizaciones sociales donde no se use la violencia ni el ejercicio de las armas en la política. Esa sería la paz absoluta. Esa sería una paz, sí. Que por opinar diferente no nos eliminen. Adicionalmente, ¿ustedes van con frecuencia a estos campos donde están los guerrilleros? Nosotros tenemos asignados territorios, a mí particularmente me corresponde el nororiente del país, norte de Santander, el Magdalena Medio, y por ejemplo ahorita hacia el suroccidente, Paulo Catatumbo, Marco León Calarcá. Aquí en Bogotá está Sergio Marín, y parte del oriente está el senador Carlos Antonio Lozada, y Antioquia le corresponde al representante de la Cámara, Olmedo Ruiz. La compañera Victoria Sandino, que es senadora, le corresponde la parte del Atlántico. El representante Jairo Quintero le corresponde Santander. Sabemos que no han sido muy afortunados los resultados en las elecciones en las cuales ustedes han participado, pero una vez desaparezca, en relación a los acuerdos, la asignación de las 5 curules en Senado y Cámara para las FARC, ¿van a participar ya, a competir por reconquistar ya con los votos esas curules? Claro que sí vamos a participar y vamos a salir a las calles, vamos a hacer campaña, porque ese es el espacio de lucha al que decidimos nosotros. Por eso firmamos el acuerdo, para ocupar luego estos espacios de lucha y por buscar de la gente el voto. Claro que vamos a participar. Después de que terminemos estos periodos que son concedidos por el acuerdo y que ya nos toque hacer campaña, vamos a buscar o donde nuestro partido nos asigne una misión. Usted, la niña exguerrillera que llegó a los 17 años a las FARC, del municipio de La Paz, curiosamente. Sí. ¿Es optimista sobre el futuro de Colombia? Sí, yo soy optimista. Yo sé muy bien y conozco muy bien que nuestro pueblo, la gente, la sociedad busca la paz y eso es gratificante y eso nos hace
siempre mantener el optimismo de que sí vamos a lograrlo. Griselda Lobo, senadora de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, estuvo aquí en Congreso y Sociedad. Muchas gracias por su presencia en este programa. A ti, Néstor, muchas gracias por darme la oportunidad de dirigirme a toda la nación a través de Cara al Congreso. Y a ustedes, amables televidentes, los invitamos a contactarnos a través de nuestras redes sociales. Los esperamos aquí, en Congreso y Sociedad, en una próxima oportunidad.